Paz de Cristo. En esta ocasión quiero compartir el Sermón del Monte y voy a ir verso por verso. Será un sermón, trataré de hacer un sermón textual. Dice la Biblia en el capítulo 5 de San Mateo y en el capítulo 5, versículo 1 al 12. Y viendo la multitud subió al monte y sentándose, viendo a sus discípulos, abrió su boca y les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las bienaventuranzas o el sermón del monte, registrado en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, es un pilar fundamental para el cristianismo. En su corazón se encuentran las bienaventuranzas, un conjunto de nuevas afirmaciones que describen la felicidad verdadera, no según lo establecido por el mundo, sino desde la perspectiva del reino de Dios. Desde su punto histórico, Jesús no se dirigía a una élite religiosa religiosa social, sino a una audiencia compuesta de personas marginadas, que incluía a los pobres, a los afligidos, a los oprimidos. Las bienaventuranzas, por tanto, son una promesa de esperanza y redención para quienes se encontraban marginados por la sociedad. Para ellos, las palabras que Jesús les hablaba eran como un bálsamo a sus heridas, un camino hacia la vida plena. Entonces, a lo largo de este recorrido exploraremos el significado profundo de cada una de estas bienaventuranzas, analizando el contexto histórico, su interpretación a través de los siglos y de su aplicación también a través de los años, y cómo sigue siendo de bendición para nosotros. Comienza el Señor diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Los pobres en espíritu, que Jesús se refiere en el capítulo 5, versículo 3, los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su pobreza espiritual, su dependencia de Dios. Esta humildad del reconocimiento a la necesidad y a la gracia divina es el primer paso para entrar al reino de los cielos. Es un contraste a la autojustificación que Jesús a menudo criticaba de los fariseos y de la élite religiosa. La primera bienaventuranza de pobreza espiritual es un concepto que va más allá de una simple falta de recursos materiales. Se refiere a la humildad profunda que el ser humano puede sentir ante Dios, a su reconocimiento
y dependencia absoluta de Él en nuestra necesidad y nuestra necesidad de su gracia. Es un reconocimiento de nuestra propia fragilidad y limitaciones. Es una actitud del corazón hacia una acción de verdad de Dios. Están llamados a ser bienaventurados los pobres de espíritu, dijo Jesús. La siguiente bienaventuranza, dice Jesús en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar aquí puede entenderse tanto como el dolor del pecado personal y la tristeza, la ruptura del mundo. A los que lloran se les promete un consuelo divino. Hace un eco a las palabras proféticas de Isaías cuando dijo en el capítulo 61, versículo 2 de Isaías, que habla de la consolación a los que lloran, haciendo referencia también a las palabras proféticas de Apocalipsis, que Él enjugaría de nuestros ojos toda lágrima. Desde su punto histórico y social, el llorar no se refiere únicamente a una tristeza pasajera, sino a un dolor profundo y sincero por el sufrimiento del mundo, por la propia condición humana. Es un dolor que nace de la compasión, de la conciencia del pecado y de la injusticia. Es un reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, de ser vulnerables a la necesidad de la gracia divina para sobrellevar el dolor aquí en la tierra. Jesús consuela a los que lloran, prometiéndoles consuelo de parte de Dios como recompensa por su dolor. Esa es la bienaventurados, dijo Jesús, de los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En cada una de estas bienaventuranzas también está la respuesta o la promesa a la necesidad que Jesús está presentando. La siguiente bienaventuranza, Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En San Mateo 5:5, la mansedumbre implica la humildad, la gentileza, la disposición a someterse a la voluntad divina. Esta bienaventuranza promete que los mansos heredarán la tierra en la promesa. Es una esperanza futura que se alinea con la visión escatológica de la creación renovada, donde el reino de Dios se realiza plenamente. Desde su punto histórico, la mansedumbre no es, y social, no, la mansedumbre no representa debilidad, sino fuerza controlada. Es la capacidad de resistir la tentación a la violencia y a la venganza. Es una fuerza de quien resiste la injusticia sin recurrir a la violencia. Es la capacidad de perdonar incluso a aquellos que nos han hecho daño. Esta mansedumbre es una fortaleza espiritual que nos permite superar los desafíos de la vida con paz y con sinceridad. Qué poderoso es ser un manso de acuerdo a la perspectiva de Jesús. La siguiente bienaventuranza, en Mateo 5:6, dijo Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza habla del deseo profundo y apasionado de la justicia, tanto personal como social. Aquellos que buscan fervientemente la justicia y la santidad de Dios tienen seguridad del anhelo de encontrar la satisfacción. Refleja el compromiso de Dios a establecer su gobierno justo. Desde su punto social y histórico, esta bienaventuranza nos habla de un anhelo profundo por la justicia, no solo de un concepto abstracto,
sino de una relación tangible en nuestras vidas, en nuestra vida social. El deseo de ser y hacer la justicia en aquellos que están oprimidos, libertarlos, en aquellos que el mundo ha oprimido, que sean libres. Esta hambre y sed no se sacia a medida superficial, sino con un compromiso real hacia la justicia. El trabajo por vivir en un mundo más justo y más equilibrado. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque Jesús dijo, ellos serán saciados. La siguiente bienaventuranza, Jesús dijo en el capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia implica compasión, perdón hacia los demás. Esta bienaventuranza subraya la naturaleza recíproca de la misericordia en la economía de Dios. Aquellos que muestran misericordia, Jesús les promete que también recibirán la misericordia de parte de Dios. Jesús la ilustra con una parábola en el libro de San Mateo 18, del versículo 21 al versículo 35, cuando habla de la justicia. Desde su punto social e histórico, la misericordia es la capacidad de comprender el sufrimiento ajeno y de actuar con compasión hacia los demás. No se trata de una simple actitud pasiva, sino de una decisión consciente de aliviar el dolor de los demás. También se trata de perdonar y de ofrecer ayuda a quienes la necesitan. La misericordia es un reflejo del amor de Dios, que se extiende a todos, incluso a aquellos que nos han hecho daño. Practicar la misericordia es experimentar la plenitud del amor de Dios en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La siguiente bienaventuranza, Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza del corazón se refiere a una integridad moral interna, la devoción sincera hacia Dios. Esta bienaventuranza nos promete recompensa suprema de ver a Dios, una experiencia profunda de la presencia y la comunión divina en nuestras vidas, que es el objetivo espiritual. Desde su punto histórico y social, la pureza de corazón no se refiere a la ausencia de pecado, sino a una integridad de intención, a un deseo sincero de agradar a Dios. Es vivir con honestidad y transparencia, buscando la verdad en todas las cosas. Es tener un corazón libre de hipocresía y de dobleces, motivado por un deseo de servir a Dios y al prójimo. Es buscar santidad en la vida. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La siguiente bienaventuranza, en Mateo 5:9, Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué promesa tan grande. Los pacificadores buscan activamente la reconciliación a través de la armonía. En un mundo marcado por los conflictos, el promover la paz refleja el carácter de Dios en nuestras vidas. Son reconocidos como hijos de Dios. Desde su punto social, los que trabajan en la paz simplemente pacifican,
sino son personas que activamente promueven el reconocimiento y la armonía de Dios, que se esfuerzan por construir entre las diferencias del mundo. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que ser llamado hijo de Dios es el equivalente a ser pacificador. La siguiente bienaventuranza, bienaventurados los perseguidores por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Esta bienaventuranza reconoce la realidad del sufrimiento por causa de la justicia. Aquellos que soportan las persecuciones debido al compromiso en el caminar con Dios. Desde su punto histórico y social, los que son perseguidos por causa de la justicia es una señal de que se está viviendo conforme a la voluntad de Dios. No se trata de una búsqueda del martirio, sino de la fidelidad inquebrantable hacia los principios y la justicia verdadera, incluso cuando nos conlleva a un costo personal. Es mantenerse firmes a pesar de la oposición. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús también dijo en San Mateo capítulo 5 versículo 11 al 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dijo Jesús. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí Jesús personaliza la bendición dirigiéndose a sus discípulos. Les anima a reconciliarse ante la persecución, que los vincula con la experiencia que sufrieron los profetas que nos presidieron antes. Estas bienaventuranzas enfatizan la recompensa que recibiremos por serle fieles a Dios y sufrir por el evangelio. ¿Por qué? Por último, ¿por qué es importante estudiar las bienaventuranzas en estos días? El estudio de las bienaventuranzas sigue siendo vital en la actualidad, porque nos ofrece un antídoto ante una cultura del individualismo. Es un antídoto al egoísmo, a la enseñanza. Es un antídoto ante todo esto que sucede en la sociedad. Y para concluir en esta hora, las bienaventuranzas, lejos de ser una serie de anuncios, representan una guía práctica para vivir una vida plena y significativa en el reino de Dios en estos días. Su comprensión requiere una lectura del contexto histórico, una reflexión profunda sobre su significado y el compromiso principal con la aplicación de su enseñanza en la vida diaria. Nos revela la riqueza y la actualizada en este contexto bíblico que hemos leído. Sí, y nos muestra la fidelidad de Dios, que Dios sigue siendo fiel si nosotros seguimos siendo fieles a Dios y fieles al prójimo a través de los siglos. Conserva una pureza indudable, desafiándonos también a nosotros a construir un mundo más justo, compasivo, guiados por el evangelio de Cristo. Por eso el maestro dijo, bienaventurados. La palabra bienaventurado en su raíz quiere decir extremadamente bendecidos en extremo. Dios nos está llamando a ser bienaventurados. No importa la condición en la que te encuentres en este día, cree a la palabra de Dios y el Señor hará una poderosa sanidad en ti y te suplirá a esa necesidad. Por lo tanto,
Que la gracia de nuestro Señor y Redentor Jesucristo sea sobre cada uno de vosotros. Amén.